El italiano no baila mucho como en México. Después como por 5 o 6 horas baila. Sí, ya. Aquí no. Después está el pastel, todo y ya te vas. También en las bodas italianas terminan muy tarde, hasta la mañana, y aquí igual bailan hasta la mañana, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí hay una cultura, una diferencia cultural. Porque, por ejemplo, nosotros nos casamos en 2020 en México, pero como no pudimos hacer una boda, como mis padres, mi familia, nadie de mi familia vino, en el 2022 nos volvimos a casar en Italia. Okay. Hicimos una fiesta allá también para la familia italiana. Y el italiano no baila mucho como en México. O sea, cenas, bailas un poco, después ya te traen otra cosa. En Italia como 10, 11 portadas. Aquí creo que se dice así, no, 3 tiempos. Ok, 3 como tiempos. 10, 11, Horas. 15 tiempos. ¿En Y aquí, Italia? Aquí son como 3, 4 tiempos. Sí. En Italia lo principal es la comida. Claro. Aquí es como el pasarla bien y el divertirte. Claro. Ahí entonces tú entre una portada y otra puedes bailar un poco, pero ya después está el pastel, todo y ya te vas. Yeah. Aquí no. Aquí comen y esto y después como por 5 o 6 horas bailan. Sí, sí, sí. Y allá no es común. Entonces cuando hicimos la boda allá, los mexicanos sí... También decía como, ¿qué onda? Aquí no se baila, entonces tuvimos como que unir y hacer felices a los italianos y también un poco a los mexicanos. O sea, no un poco, a los mexicanos también. Y por ejemplo, con mi esposa le hicimos las sorpresas de que tomamos clases de baile, del baile típico mexicano. Yo me vestí de mariachi, ella se vistió del, no sé cómo se le llama el vestido de las mujeres, y le regalamos esta sorpresa a los italianos, ¿no? Y a los mexicanos les pusimos como un horno donde se cocinan las pizzas. Y había ahí como alguien como haciéndolas al momento para dárselas. Entonces como que unimos y fusionamos las dos cosas. Pero en las bodas también hay muchísimas diferencias culturales. Qué chido. Me acuerdo en la grabación con Chingo Amiga, con su, comentas eso también de la boda. Otro choque cultural que comentaste en la grabación con su fue, no sé si solo en tu región, pero como a veces los hombres se saludan así con besos en la mejilla, ¿no? ¿O no? No, bro, los italianos se saludan con beso. Sí. Esta fue la diferencia, por ejemplo, tú aquí vas con un mexicano y le haces como raro. Ajá. Aquí es como das la mano y haces la palmadita y después otra vez la mano. Ándale. Ándale, ese. Allá tú no agarras y como en Argentina también haces... Y lo saludas como acerca. No es que le das el beso, apoyas solamente la mejilla. Y eso es algo random, raro que no se hace obviamente aquí. Claro. Yo no lo hago con ninguno aquí, ¿verdad? Sí. Pero allá, no sé, imagino un mexicano que se va a vivir allá, lo va a ver todo el tiempo. Claro. A ver, no lo haces con una persona que acabas de conocer o no conoces. Sí. Pero ya la segunda vez, pues sí, ya lo puedes hacer. O la otra, de plano, es solamente la mano. Yo crecí con turcos en Alemania. Y también, pues los turcos también lo acostumbran, ¿no? Ah, wow. Sí. Ah, mira, no sabía, sí. Y para los alemanes del pueblo está medio raro. Sí, porque es un contacto físico muy cerca y muy íntimo. Sí, es como, no, o sea, besas tal vez a tu novia, a tu esposa, pero lo ven como algo muy, muy invasivo también, ¿no? Y ahora, tanto tiempo que llevas acá en México, ¿qué más dirías que has ganado viviendo acá? Yo creo que... aprendo mucho de México todos los días, el hecho de su amabilidad, su don por el servicio, por servir a las personas, por ser amables. No es que yo antes era una persona que no me importaba y no era amable, pero sí llevo 5 años y me ha moldeado mucho este tipo de cultura. En mi forma de hablar, en mi forma de decir las cosas, en mi forma de pensar. La verdad que sí me ha moldeado muchísimo esto. Y es una parte que yo he cambiado totalmente de mi carácter en positivo. Es un país además que de verdad también estoy agradecido por el hecho de muchas oportunidades de trabajo. He crecido mucho en este país. Me ha hecho crecer, me ha hecho conocer muchas cosas también de mí mismo que yo no conocía. Me ha impulsado y motivado a crecer y a soñar en muchas cosas. Yo me he dado cuenta de verdad cómo no conocía muchas cosas y yo la he conocido en México. Como no sabía de muchas cosas y las supe aquí. O sea, que me enseñaron. Entonces, de verdad está haciendo y sigue siendo un país que me da mucho, me enseña mucho, me hace soñar en grande, me hace conocer muchísimas cosas nuevas. Y yo creo que esto es lo que todos los días cambia y transforma en mi mente. Creo que he aprendido a disfrutar y agradecer más estando aquí, a valorar mucho más las cosas, a valorar incluso más tu familia.
Creo que estas son como las cosas principales que todos los días me sigue dando este país, y admiro muchísimo al mexicano. Yo creo que la persona mexicana es una persona muy trabajadora, muy esforzada, muy fuerte, muy valiente, y esto también me inspira mucho, la verdad. Eso es lo que yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo algo que me sigue como impactando y que me sigue transformando, ¿no? Y hace que yo ya no sea el Pasquale que era hace 5 años, hace 10 años. Sí, está cañón. O sea, yo podría 100%... En Alemania diríamos firmar esto. O sea, es cuando dices algo y tú dices, no, sí, 100%, ¿sabes? Okay, en mi caso también. Por ejemplo, una vez que estuve en Alemania hace unos años, me acuerdo yo tuve que ir al doc ahí y me pregunto, órale, de México, o sea, vives en México, y, no, sí, está cañón. Y empezó el doc ya tenía como 70 años, pero él todavía... ¿El doc te refieres al doctor? Doctor, sí. Ok. Sí, tenía 70 años, pero todavía trabajaba. Ya no tendría que trabajar, o sea, ya podía jubilarse. Y empezó a hablar sobre un poco, no todos, pero hay varias gente en Alemania que tienen esa mentalidad de que como ya a los 30, 35, piensan ya en su jubilación. Wow. ¿Sabes? Güey, todavía tienes toda la vida por delante, güey. O sea, claro. ¿No? Y hablo mucho de México. Creo que él incluso lo conoció. Y me habló de un índice de vitalidad y después lo busqué en Google, etc. Uh-huh. O sea, es básicamente, sí, como dice el nombre, ¿no? Qué tan vital, con tanta energía haces tu día. Y lo interesante es como muchos países, sobre todo en Latinoamérica, pero México está entre los top, ¿no? Aunque todos sabemos que aquí muchas veces las circunstancias laborales de sociedad, pues sí son más difíciles en promedio que en Europa, ¿no? Y nunca lo voy a olvidar porque me dijo, no manches, aquí, estas personas aquí trabajando en los corporativos y a sus 33 años ya me hablan de su jubilación, ¿sabes? ¡Qué locura! No sabía. Y la verdad, o sea, por eso digo, yo coincido ahí 100% contigo, como que eso me hizo apreciar muchas cosas que antes no apreciaba, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, Alemania es un país o sea, es un país muy chingón, pero también por parte es un país de los quejones. Les encanta quejarse a los alemanes, pero tienen todo. Tienen un sistema de salud chingón, transporte chingón, seguridad podría estar mejor, pero pues se quejan. Yo creo que un poco, yo no sé, me atrevo a decir, ¿verdad? O sea, no quiero decir que ahora todo es así, pero en Europa en general no estamos acostumbrados a mucho agradecimiento. Sí. Estamos acostumbrados a tanta, no sé si tal vez comodidad, el hecho, no sé, en Italia, la moda, la cosa, no sé si cómo vemos, no sé si estas cosas tengan como una influencia en hacernos sentir ya muy cómodos y todo, y no valorar lo que tú tienes, ¿no? Uh-huh. Yo aquí aprendí a valorar mucho más lo que tengo. Uh-huh. Entonces no sé si tal vez en general puede ser como, porque también, o sea, yo voy, la verdad, muy seguido, o en mi familia o amigos constantemente quejándose. Uh-huh. Y dices, bro, o sea, ¿por qué te estás quejando? Uh-huh. O sea, estás en un país hermoso, bonito, no te falta nada. Yo creo que tal vez puede ser incluso una característica más de allá, ¿no? Uh-huh. Eso. Y aquí no es muy común. La verdad, yo creo, veo de verdad mucho agradecimiento, gozo, felicidad, disfrute. Sí. Entonces dije, no, yo quiero adoptar esto, yo quiero agarrar esto es bueno.